Hola amigos, soy Gabriel Expósito y en este vídeo vamos a intentar desarrollar la cadencia andaluza según algunas inversiones. Os animo a que echéis un vistazo también a otros vídeos que encontraréis en el canal, uno muy básico en el que hablamos un poco de la cadencia andaluza en relación a dos toques muy característicos denominados por medio y por arriba, y otros un poco más elaborados en el que hablamos de esa cadencia andaluza en relación con las calles, esto desde el punto de vista armónico mayor, menor y como tónica flamenca. Y bien, en este caso vamos a hacer un pasito más y vamos a intentar desarrollar varias posibilidades de cadencia andaluza según la inversión. Bien, entonces, en primer lugar hay que ser consciente de que un acorde cuatriada consta de 4 inversiones, 4 posibilidades de inversión. Una inversión está fundamentada por la nota del bajo en el acorde. La nota más grave en ese acorde es la que determina en qué inversión se encuentra. Como ejemplo, si tengo la menor en el bajo, estamos hablando de la menor en estado fundamental. Si construimos ahora la menor con la tercera de ese acorde en el bajo, estamos hablando del acorde de la menor cuatriada, sería la, do, mi, sol, ¿vale? Primera, tercera, quinta y séptima menor en este caso, ¿no? Estamos en un acorde menor. Bien, pues se establece la menor en forma fundamental. Voy a establecer la menor con la tercera en el bajo. En ese caso sería do. Siempre vamos a mantener esas 4 notas, tanto la tónica como la tercera, la quinta y la séptima, que se establecería la tercera, la tónica, ese la, ese sol, ¿no?, que sería la séptima, y ese mi, la do mi, que sería la quinta, ¿vale? Y bueno, aquí se establecería ahora el mismo la menor en segunda inversión con la quinta en el bajo, y aquí pues establecemos la menor con la séptima en el bajo. Entonces, siendo conscientes de eso y siendo conscientes de otra cosita, que es, por ejemplo, cómo se desarrolla armónicamente la cadencia andaluza. La cadencia andaluza, hemos dicho que el cuarto grado es un acorde menor. Bueno, si lo hacemos cuatriada sería un menor, séptima menor, el cuarto grado. El tercer grado sería un mayor, séptima menor. El segundo grado podemos hacerlo de dos formas: mayor, séptima, mayor, y mayor, séptima menor, que tiene una tensión un poco más resolutiva, como veremos, que esa séptima. Y la tónica, que la vamos a establecer, como hemos visto en otros vídeos, con novena menor. Bien, entonces en principio vamos a hacer una resolución de cadencia de manera horizontal para mantener la misma forma. Igual que aparece aquí la menor en estado fundamental en forma mi, si yo a este mismo acorde localizo la tercera y la hago mayor en el segundo acorde, en el tercer grado, solamente he cambiado una nota en esa forma. Bien, estoy haciendo el tercer grado en forma mi. Si yo sigo con esa forma, ¿vale? Tengo el segundo grado, vamos a hacerlo en principio séptima menor, ¿vale? Y aquí pues resolveríamos en la forma mi flamenco. ¿Ves? Entonces lo hemos hecho toda la cadencia en forma mi, forma mi, forma mi, forma mi, forma mi. Pues si esto mismo lo hacemos en primera inversión, claro, aquí arriba esto sería en estado fundamental. Vuelvo a repetir porque tengo la fundamental, que es la en el bajo. Aquí todos van a estar en fundamental. Vuelvo a tener sol en el bajo, que es el acorde fundamental. Bien, ahora vamos a hacer esa misma cadencia en primera inversión. Pues nada, voy a aplicar lo mismo, pero desde el cuarto grado. Si esto es el cuarto grado en estado fundamental, voy a usar el cuarto grado en primera inversión, que es con la tercera de este acorde en el bajo. O sea, que estaría aquí con esta forma, ¿vale? Entonces, si yo a esta forma, que ya sé que es primera inversión, sé que la tercera del acorde es esta. Si yo hago cadencia y me voy al tercer grado y lo hago mayor, o sea, si muevo solamente esta nota, voy a mantener la misma forma solamente moviendo una nota. ¿Veis? Si hago esto estaría en el mismo dibujo de antes. Si ahora en vez de esto hago esto, ¿ves? Ya le subió la tercera, ya en tercera mayor.
ya estaría en sol mayor en primera inversión, o sea, con la tercera de sol mayor en el bajo, sol si. ¿Ves? Esto sería un si. Bien, pues como el segundo grado sigue siendo armónicamente mayor, séptima menor, igual que el tercer grado, me llevo esa forma. Y ya por, según si habéis visto el otro vídeo, me lleva a esta zona a una forma re, por ejemplo. Bien, pues entonces tengo cadencia andaluza, arriba. Claro, aquí hay que ser conscientes de que estamos usando una agrupación, un drop se llama, del acorde específico. Solamente estamos haciendo sexta, quinta, cuarta, tercera, ¿no? Vale, pues aquí vamos a usar lo mismo en primera inversión. ¿Vale? Bien, pues entonces si esto es primera inversión, ahora vamos a hacer la menor 7 en segunda inversión, que lo tendríamos con esta forma. Tengo la quinta en el bajo, esta es la tercera del acorde de la menor. Pues entonces, si yo a esta misma forma la mantengo, hago cadencia, me sitúo en el segundo grado y la hago mayor, ya tengo un mayor séptima menor. Este es un menor séptima menor, o sea, la séptima no la vamos a tocar, pero sí lo que vamos a modificar es que sea mayor o menor el acorde. El cuarto grado es menor, séptima menor, el tercer grado es mayor. El segundo sigue siendo igual, mayor, séptima, menor. Y por cercanía de tónica, aquí estaba la de la. O sea que tenemos la, sol, fa, mi. Vuelvo a recordar de que solamente estamos haciendo la cadencia andaluza, la, sol, fa, mi. En estado fundamental, la, sol, fa, mi. En primera inversión, la, sol, fa, mi. ¿Vale? Y en segunda inversión, la, sol, fa, mi. Ya veremos distintos colores de tónica flamenca que podemos dar, pero bueno. Vale, y nos quedaría una tercera inversión, o sea, hemos hecho en estado fundamental, que es la primera inversión, digamos. Después, si la tercera está en el bajo, es primera inversión. Si la quinta está en el bajo, es segunda inversión. Y si la séptima está en el bajo, sería tercera inversión. Claro, nos meteríamos aquí. Esto sería la menor, séptima, con la séptima menor en el bajo, ¿no? La tercera, tónica, o sea, quinta y tónica, ¿no? 7, 3, 5, 1. Bien, pues vuelvo a hacer lo mismo. 7, 3, 5. Vale, estamos aquí. Tenemos. Vale, pues vamos a hacer lo mismo. Me voy a desplazar. ¿Vale? Como la tercera del acorde está en este caso aquí, si yo en el siguiente dibujo, que sería como hacer esto, la hago mayor, tendría el tercer grado, que es sol, en tercera inversión, ¿vale? O sea que tengo la menor en tercera inversión. Si yo a este mismo acorde le subo la tercera, la hago mayor, tengo un mayor, séptima menor. Mantengo la forma, tengo el segundo grado, mayor, séptima menor, y por cercanía aquí tendría la forma sol. ¿Vale? O sea que aquí ya sería eso. ¿No? ¿Vale? O sea, visto aquí para que se vea claro. Menor, acorde menor, séptima menor, acorde mayor, séptima mayor. ¿Vale? La, sol, fa, mi. ¿Vale? Bien, pues eso es una de las posibilidades. O sea, hemos hecho 4 resoluciones. Fundamental, en primera inversión, en segunda inversión, la segunda era, ¿no? Y en tercera. Bien, pues esto mismo, de manera cerrada, vamos a ver la misma posibilidad en medio.
O sea, en la quinta, cuarta, tercera, segunda. Bien, pues aquí ese mismo la menor lo tengo en fundamental aquí. Bien, me voy a poner aquí porque si no, no se ve. ¿Ves? Sería fundamental aquí. Pues si hago detrás una fundamental mayor, ¿ves? Solamente le modifico la tercera. Estaría haciendo el tercer grado, segundo grado mayor, séptima menor. Y vuelvo a repasar ahí, o sea, la menor en estado fundamental, sol mayor en estado fundamental, sol mayor, fa mayor 7 también en estado fundamental, y tónica, flamenca, mi con la novena menor. Bien, pues si aquí tengo estado fundamental, pues aquí tengo primera inversión, pues hacemos lo mismo. Esto sería la menor en primera inversión, ¿vale? Quiere decir que la tercera vuelve a estar en el bajo. Si yo este dibujo me lo llevo aquí, que sería esta forma, la hago la tercera mayor, tengo sol mayor en primera inversión en medio, ¿vale? En medio del mastín, ¿vale? Es que aquí no me cabría, sería esto, ¿vale? Vuelvo a estar aquí, la dominante, ¿vale? Y o, ¿vale? Entonces aquí se establece la menor, sol mayor, fa mayor y tónica. ¿Veis? Bien, pues si esto es estado primera inversión, nos vamos a segunda inversión, la menor en segunda inversión, con un acorde cerrado, vuelvo a repetir. Segunda inversión, esta sería la tercera del acorde, pues si yo me llevo esta forma y hago mayor, tengo sol mayor en segunda inversión, sol mayor séptima menor. Si me llevo esto, tengo fa mayor séptima menor, segunda inversión, y podemos hacerlo ahí. Bien, pues si esa misma jugada la hacemos en tercera inversión, tenemos aquí la menor en tercera inversión con la séptima en el bajo, ¿vale? Entonces volvemos a hacer esta, la tercera del acorde sería esta. Si yo esta la subo, la pongo aquí, claro, voy a sustituir la sustitución de dedos, donde tengo el dedo 4, voy a poner el 3 y esto voy a ponerlo aquí, ¿ves? Pero solamente se ha movido una nota, sería tercera inversión, la menor con el séptima en el bajo, tercera inversión, sol mayor, fa mayor, todo con séptima, y por cercanía aquí tendríamos eso, ¿vale? Y la tónica, mi flamenco en forma 2. Bien, lo hemos hecho aquí, ahora volveríamos a repetir aquí la fundamental. Bien, por la misma jugada, abajo de forma cerrada también el acorde, tenemos cuarta, tercera, segunda, primera. Bien, pues donde tengo la menor aquí, aquí se establece la menor en segunda inversión, aquí se establecerá en tercera inversión, aquí se establece estado fundamental y primera inversión. Pues bueno, ya que estamos aquí en primera inversión, vamos a aplicar lo mismo. Primera inversión, la tercera en el bajo. Si yo a este acorde le subo la tercera, tengo el tercer grado, segundo grado y bueno, aquí podemos hacer, ¿veis? ¿Vale? La, sol, fa, mi. Bien, pues aquí estaba el estado fundamental, pues vamos a hacer la menor en estado fundamental, sol menor séptima en estado fundamental, o sea, sol mayor 7, fa mayor 7 en estado fundamental y este o forma re. Detrás teníamos tercera inversión, la menor 7 en tercera inversión, volvemos a mover una nota nada más, sería aquí, ¿vale? Sol mayor séptima menor en tercera inversión, fa mayor séptima menor en tercera inversión, ¿vale? Y nos quedaría la segunda inversión que estaría aquí, ¿vale? Entonces, si yo esta nota me la llevo aquí, esta misma forma, sería esto, ¿vale? O sea, tengo, realmente se ha movido esta nada más, pongo cejilla, ahora
Sol mayor en segunda inversión, Fa mayor en segunda inversión y la forma Sol aquí o... ya veremos. Bien, ahí se establecen algunas posibilidades de cadencia andaluza según las inversiones, las 4 inversiones, de manera horizontal. Esto, como veremos en próximos vídeos, se puede desarrollar un poquito más de manera, digamos, transversal, incluso abriendo el acorde un poco y ver algunas posibilidades más cercanas que nos faciliten a la hora de resolver, de componer, de acompañar y de dejar llevarnos por nuestra imaginación musical y saber en todo momento dónde nos encontramos y qué posibilidades tenemos a nuestro alrededor para componer y para desarrollar infinidad de posibilidades. Espero que os haya gustado el vídeo y, como he dicho antes, os animo a que veáis los vídeos anteriores. Si tenéis alguna duda me lo dejéis en comentarios, que estaré encantado de solucionarla. Sigáis acudiendo a los vídeos de nuestro canal de Online Flamenco, que estoy seguro de que os enriquecerá musicalmente. Gracias. En la academia encontrarás material creado por mí y algunos de mis compañeros de primer nivel. Juntos hemos creado un plan de estudio para que lo sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la manera más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacernos una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. En caso de que no hables español, no te preocupes, porque todo el material está subtitulado profesionalmente. También tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas de flamenco. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información.